Bienvenidos todos y todas una vez más a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Ledia Ortiz, docente del Instituto Polivalente San Francisco de Asís, ubicado en San Francisco, Atlántida. El tema que vamos a ver hoy es bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Este tema pertenece al espacio formativo de Biología General para un 10º grado de bachillerato en Ciencias y Humanidades. Espero que estén todos en sus casas tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar a los que amamos. Y me acompañen de principio a fin y saquemos el máximo provecho a este tiempo. La competencia que vamos a cumplir en este tema: desarrollar una visión analítica y crítica de la relación ser humano-naturaleza, desde una perspectiva de desarrollo integral, para lograr una mejor calidad de vida, considerando los avances científicos y tecnológicos de la actualidad. Las expectativas de logro. Número 1. Identifica los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Y número 2, describe la importancia de los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos como moléculas indispensables para la vida. Antes de entrar a este tema, vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué son los bioelementos? ¿Para qué sirven los bioelementos? ¿Por qué se les llama bioelementos? ¿Cuál es la importancia de los bioelementos? Vamos a ver qué son los bioelementos. Los bioelementos son elementos químicos presentes en la naturaleza. Unos 70 forman parte de la materia viva y solo 30 son esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de esta. En cantidades variables intervienen en la constitución de los organismos vivos. Se denominan bioelementos porque a partir de ellos se forman las moléculas indispensables para la vida. Estas son las biomoléculas. Se pueden clasificar en diferentes maneras, pero esencialmente se agrupan en 3 categorías atendiendo a su abundancia en la naturaleza. Recordemos que se agrupan, aquí las vamos a agrupar de acuerdo a las categorías, pero esto es de acuerdo a la cantidad que hay en la naturaleza y no a su importancia. Esto quiere decir que ninguno es más importante que otro, o que los oligoelementos son menos importantes que los bioelementos primarios. Todos ellos son importantes y cumplen una función específica en nosotros los seres vivos. Tenemos los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Tenemos un cuadro resumen, veámoslo. Los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios encontramos un 96% de ellos en la naturaleza. Estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Una forma fácil es leerlos así como están escritos ahí. Los son elementos primarios. Luego tenemos los bioelementos secundarios. Estos los encontramos en un 3.3% en la naturaleza y son fósforo, azufre, sodio, potasio, calcio, magnesio y cloro. Y por último tenemos, y no menos importantes, los oligoelementos. De estos solo se encuentran en la naturaleza el 0.1%. Y tenemos dentro de estos el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo.
No quiere decir que solo estos sean, hay muchos más. Sin embargo, ahorita mencionamos solo unos para dar ejemplo. Bioelementos primarios o principales. Constituyen el 96% de la masa de los seres vivos. Estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Todos son capaces de formar enlaces covalentes polares, muy estables al tener la facilidad para compartir electrones de sus capas externas. El carbono forma parte de la estructura de las moléculas orgánicas. Vamos a empezar hablando del carbono, el primer bioelemento primario. El carbono es un elemento muy abundante en el cosmos. Los átomos carbono se unen entre sí formando largas cadenas que sirven de base para construir otras moléculas más complejas. Esta facilidad para enlazar moléculas es lo que permitió la evolución hasta los organismos vivos. El carbono es la base química de la vida. Y tenemos ahí una imagen de la tabla periódica de donde encontramos el carbono. Es el número 6 de la tabla periódica con su símbolo C, mayúscula. Luego tenemos el hidrógeno. La importancia del hidrógeno en los seres vivos es tal que sin este elemento no sería posible la vida en el mundo tal y como la conocemos hoy en día. El 90% de los átomos que existen están compuestos por este elemento. Por ello, se le considera el más abundante en el universo. Y tenemos aquí el hidrógeno con su símbolo H mayúscula y su número 1. Es el número 1 en la tabla periódica. Tenemos el oxígeno. El oxígeno en el cuerpo humano tiene un rol fundamental al permitir la generación de energía a nivel celular. Así, el oxígeno tiene un rol vital en lo que respecta al desarrollo de la vida para la mayoría de los seres vivos. Tenemos ahí el oxígeno, el número 8, con su símbolo O mayúscula en la tabla periódica. Vamos a hablar ahora del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos esenciales para la vida. Está presente en plantas, en animales y también forma parte de la atmósfera en forma de gas o N2, que es la fuente original que utilizan los seres vivos para formar los aminoácidos. Estos aminoácidos forman parte de las proteínas y las proteínas forman parte de los seres vivos. Así que tenemos también nitrógeno en nuestra formación. Tenemos el nitrógeno con su símbolo N mayúscula y su ubicación en la tabla periódica, el número 7. Bioelementos secundarios. Ya hablamos de los bioelementos primarios, ahora vamos a ver sobre los bioelementos secundarios, que no es que son menos importantes. Tenemos que constituyen el 3.3% de la masa de los seres vivos. Son el azufre, que es un componente de la mayoría de proteínas, el sodio y el potasio, que son esenciales para la conducción de los impulsos nerviosos y la contracción muscular, y el magnesio, que forma parte de las moléculas de clorofila en las plantas. También tenemos el calcio, que forma parte de los huesos e interviene en la contracción muscular, conducción de los impulsos nerviosos y la coagulación sanguínea. Tenemos el fósforo, componente de los ácidos nucleicos y las membranas celulares, componente también estructural de los huesos, y el cloro, importante en el balance del agua y la sangre. Vamos a hablar de cada uno de ellos más adelante y más a fondo. Vamos a empezar con el azufre. El azufre es un elemento químico esencial, constituyente de los aminoácidos. La cisteína y la metionina, por ejemplo, que son necesarios para la síntesis de las proteínas de los seres vivos. También
es importante para la construcción de tejidos en el cuerpo humano, ya que es una parte importante de los aminoácidos. Y tenemos aquí el símbolo del azufre. Es la letra S mayúscula y la ubicación en la tabla periódica es el número 16. Tenemos el potasio. El potasio es un mineral elemental en nuestro organismo, debido a que se realiza funciones básicas como la regulación del agua dentro y fuera de las células. Esta ocupación la realiza conjuntamente con el sodio. Las funciones más importantes del potasio es esencial para el correcto crecimiento del organismo. Y tenemos aquí el potasio con su símbolo K mayúscula y ocupa el lugar número 19 en la tabla periódica. Vamos a hablar ahora del sodio. El sodio ayuda a mantener el equilibrio de los líquidos corporales dentro y fuera de las células. Esto es homeostasis. Si recordamos un poco, en Biología 1 vemos características de los seres vivos. Y si recordamos, vamos a saber que la homeostasis es la capacidad que tiene el ser humano de regular el ambiente interno. Entonces, eso es homeostasis. Y el sodio hace una función dentro, aquí, en la homeostasis. Es necesario también para la transmisión y la generación de impulso nervioso. Ayuda a que los músculos respondan correctamente ante estímulos. Esto es irritabilidad muscular. Tenemos aquí el sodio con su símbolo Na y es el número 11 en la tabla periódica. El calcio tiene diversas funciones en nuestro organismo. Forma parte de los dientes y huesos y contribuye a mantenerlos sanos. Es necesario para la coagulación de la sangre y participa también en la transmisión de impulso nervioso. Tenemos aquí el calcio con su símbolo Ca y en la posición que ocupa en la tabla periódica es el número 20. El cloro. El cloro participa en el equilibrio osmótico, concentración de sustancias dentro y fuera de las células. Forma parte del ácido clorhídrico gástrico que participa en la digestión. Y aquí tenemos el símbolo del cloro, que es Cl y ocupa la posición número 17 en la tabla periódica. El fósforo. La principal función del fósforo es la formación de huesos y dientes. Este cumple un papel importante en la forma como el cuerpo usa los carbohidratos y las grasas. También es necesario para que el cuerpo produzca proteína para el crecimiento, conservación y reparación de células y tejidos. Tenemos el símbolo del fósforo, que es P, con su número 15. Ocupa la posición número 15 dentro de la tabla periódica. Y tenemos, por último, los oligoelementos, que no es que son menos importantes. Se les denomina elementos traza. Constituyen aproximadamente el 0.1% de la materia viva. Ahí tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el flúor y el yodo. En los seres vivos se han aislado unos 60 oligoelementos, pero solamente 14 de ellos pueden considerarse comunes para casi todos los seres vivos. Estos son el hierro, el yodo, el flúor, el manganeso, el cobre, el zinc, el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el cobalto, el selenio, el molibdeno y el estaño. Vamos a hablar
de algunos de ellos. El hierro, por ejemplo, es un mineral esencial que desempeña funciones básicas en el organismo. El hierro posibilita la formación de la hemoglobina. Esta hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que permite transportar el oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Tenemos el símbolo del hierro, es Fe, y ocupa el lugar número 26 en la tabla periódica. Tenemos el yodo. Es un micromineral muy importante, ya que es fundamental en la síntesis de hormonas tiroideas, esencial en la regulación del organismo. Alteraciones en sus niveles pueden provocar hipertiroidismo o hipotiroidismo, que produce desarreglos en el metabolismo basal. Tenemos por aquí el símbolo del yodo. Este ocupa la posición número 53 dentro de la tabla periódica. Tenemos el flúor. El flúor es un micromineral imprescindible para el cuerpo humano, ya que tiene una función esencial en la formación de los huesos y el correcto mantenimiento del esmalte dental, previniendo la caries y la estructura ósea. Tenemos por aquí el símbolo del flúor con su número atómico, que es 9. Ocupa la posición número 9 dentro de la tabla periódica. Ya para terminar, tenemos una tarea. ¿Qué efectos produce en el organismo el consumo no necesario de las bebidas energizantes? Debemos de tener cuidado con lo que nosotros consumimos, pues ya que estas muchas veces pueden dañar nuestro organismo. Muchas gracias.